¿Estás cansado de sentir que tu vida se te escapa de las manos, dejar pasar oportunidades, vivir en piloto automático, sin un propósito claro? Es momento de detenerte, mirar dentro de ti y enfocarte en lo que realmente importa. Dios nos enseña a tomar control de nuestras acciones, a dejar de vivir según las expectativas de los demás y a centrarnos en nuestro propio crecimiento. Deja de perder el tiempo con distracciones y comienza a construir una vida auténtica, llena de propósito y progreso. En este video descubrirás cómo Dios puede transformar tu vida y ayudarte a recuperar el control de tu destino. Exploraremos lecciones esenciales para enfocarte en ti mismo y dejar de desperdiciar el tiempo, permitiéndote dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo. Conecta con Dios en este instante sagrado. Él está aquí contigo, esperando hablarte. ¿Sientes que tu vida se te escapa entre los dedos mientras Dios tiene un propósito extraordinario para ti que no estás cumpliendo? Este no es un video cualquiera. Es un encuentro divino preparado desde la eternidad para este preciso momento de tu vida. Hermano, hermana que me escuchas, hay un poder transformador oculto en las Escrituras que muy pocos conocen. Es el poder de enfocarte en ti mismo de la manera que Dios lo diseñó, no como el mundo lo enseña. ¿No te has preguntado por qué David, siendo un simple pastor, logró vencer a Goliat? ¿O cómo Pablo, desde una celda de prisión, pudo escribir cartas que transformarían el mundo? ¿Qué tenían ellos que tú aún no has descubierto? La respuesta está frente a ti, pero has estado tan distraído con las preocupaciones del mundo que no has podido verla. Como dice Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que comiences a enfocarte en lo que Él ha puesto dentro de ti, no en lo que el mundo espera de ti. Esta revelación que Dios me ha permitido compartir contigo hoy no es casualidad. Si estás escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí. Durante la próxima hora, descubrirás verdades bíblicas profundas que te mostrarán cómo dejar de desperdiciar tu vida. Te revelaré cómo grandes personajes bíblicos encontraron su propósito al enfocarse en lo que Dios había depositado en ellos. Descubrirás cómo Jesús mismo nos enseñó a valorar el tiempo como un recurso divino limitado. Comprenderás por qué tantos creyentes viven vidas de mediocridad espiritual cuando han sido llamados a la grandeza. El enemigo no quiere que escuches este mensaje hasta el final. Él sabe que estas verdades pueden liberarte de años de estancamiento espiritual. Por eso, te animo a que te comprometas ahora mismo a quedarte hasta el final. Antes de continuar, quiero pedirte que demuestres tu compromiso con esta palabra, dejando un me gusta en este video. Al hacerlo, no solo expresas tu gratitud por este mensaje, sino que ayudas a que más personas puedan recibir esta revelación divina. La palabra de Dios debe ser compartida. Y con un simple clic te conviertes en un instrumento del Señor para llevar este mensaje a quienes lo necesitan. También te invito a escribir en los comentarios la frase: los planes de Dios para mi vida son perfectos. Esta declaración de fe abrirá puertas espirituales en tu vida. No es coincidencia que miles de hermanos y hermanas testifican cómo, después de comentar esta frase, comenzaron a experimentar cambios sobrenaturales en sus vidas. Es un acto de fe que Dios honrará. Si eres nuevo en el canal, te animo a suscribirte ahora mismo. Cada suscripción es una semilla de fe que permite que este ministerio siga llevando la palabra de Dios a los confines de la tierra. Y tu suscripción es parte de ese mandato divino. Este acto de fe prepara tu corazón
para recibir la revelación que Dios tiene para ti hoy. Ahora prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida para siempre. Vamos a descubrir juntos cómo Dios te llama a enfocarte en ti mismo y a no desperdiciar la vida preciosa que Él te ha dado. 1. La transformación de Moisés en el desierto, cuando Dios te aparta para enfocarte en ti mismo. Como te prometí al inicio de este mensaje, ahora vamos a profundizar en una verdad divina que cambiará completamente tu perspectiva. ¿Recuerdas a Moisés? Aquel hombre criado en palacios, educado con lo mejor de Egipto, pero que en realidad tenía un llamado divino que desconocía. La Biblia nos revela algo extraordinario. Antes de que Moisés pudiera liberar a un pueblo entero, Dios lo llevó al desierto durante 40 años. Piénsalo por un momento. Moisés, quien lo tenía todo según los estándares del mundo, tuvo que perder todo y pasar 40 años en soledad, cuidando ovejas, aparentemente desperdiciando su vida y sus talentos. Pero fue precisamente allí, en el silencio del desierto, donde Dios transformó su corazón. En Éxodo 3:1-2 leemos: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Entiendes lo que ocurrió? Dios no podía usar a Moisés mientras estaba distraído con los afanes y las riquezas de Egipto. Necesitaba que se enfocara completamente en sí mismo, en su verdadera identidad, en su propósito divino. El desierto no fue un castigo. Fue una bendición disfrazada, un tiempo sagrado para que Moisés dejara de vivir según las expectativas de la corte egipcia y comenzara a escuchar la voz de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, quizás sientes que estás en un desierto ahora mismo. Todo parece detenido en tu vida. Tus sueños se han pausado. Te preguntas si Dios se ha olvidado de ti. Pero te digo con toda autoridad espiritual, no es así. Este desierto es tu oportunidad divina para enfocarte en ti mismo, para dejar de lado todas las distracciones del mundo y comenzar a escuchar lo que Dios quiere decirte. Como Moisés, quizás has estado viviendo según las expectativas de los demás, tu familia, tus amigos, tu iglesia, tu trabajo. Has estado tan ocupado tratando de complacer a todos que has olvidado quién eres realmente en Cristo. Pero Dios te dice hoy, es tiempo de enfocarte en ti, de redescubrir quién eres para mí. En el silencio del desierto, Moisés encontró su verdadera identidad. Ya no era el príncipe de Egipto ni el fugitivo asustado. Era el hombre que Dios había escogido para una misión extraordinaria. Y así como ocurrió con Moisés, Dios quiere revelarte quién eres realmente para Él. Pero esto solo ocurrirá cuando decidas enfocarte en ti mismo, en cultivar tu relación personal con Dios. La mayoría de las personas desperdician su vida tratando de encajar en un mundo que está diseñado para distraerte del propósito divino. Viven en piloto automático, sin tomarse el tiempo para mirar hacia adentro, para examinar su corazón y preguntarse, ¿estoy viviendo para complacer a Dios o a los hombres? Recuerda que Gálatas 1:10 nos advierte, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos recuerda que enfocarnos en complacer a los demás nos aleja de nuestro propósito divino. El tiempo que Moisés pasó en el desierto no fue tiempo perdido, fue tiempo invertido. Dios estaba preparando su corazón, transformando su carácter, moldeándolo para la grandeza, y lo mismo está haciendo contigo ahora. Mientras te enfocas en ti mismo, en tu crecimiento espiritual, Dios está preparándote para algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. 2.
La parábola de los talentos. Cuando no enfocarte en ti mismo es desobediencia a Dios. Ahora que hemos comprendido cómo Dios apartó a Moisés para transformarlo en el desierto, vamos a adentrarnos en una enseñanza poderosa de Jesús que nos revela una verdad inquietante. No enfocarse en uno mismo y desperdiciar los dones que Dios nos ha dado es una forma de desobediencia. En Mateo 25, 14, 30, Jesús nos cuenta la parábola de los talentos, una historia que muchos conocemos, pero cuyo mensaje profundo a menudo pasamos por alto. En esta parábola, un hombre deja su hacienda y entrega sus bienes a sus siervos. A uno, 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Los primeros 2 siervos invierten los talentos y los multiplican, pero el tercero, por miedo, entierra su talento y no hace nada con él. Cuando el Señor regresa, elogia a los 2 primeros diciéndoles: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Pero al tercero lo llama siervo malo y negligente y ordena que le quiten el talento y se lo den al que tiene 10. Esta parábola no es simplemente sobre dinero o habilidades. Es una profunda enseñanza sobre la responsabilidad divina que tenemos de desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Cada talento, cada don, cada habilidad que posees no es tuya realmente. Es un depósito sagrado que Dios ha confiado a tu cuidado. Hermano, hermana que me escuchas, cuando no te enfocas en ti mismo, cuando no inviertes tiempo en descubrir y desarrollar los dones que Dios te ha dado, no estás siendo humilde, estás siendo desobediente. El siervo que enterró su talento no fue castigado por haber fallado, sino por ni siquiera haberlo intentado. Su miedo y su falta de visión le impidieron ver que ese talento no era suyo para protegerlo, sino para multiplicarlo. ¿Cuántos dones has enterrado tú? ¿Cuántos talentos has ignorado porque estás demasiado ocupado comparándote con otros o viviendo según las expectativas ajenas? Quizás Dios te dio el don de la enseñanza, pero tienes miedo de hablar en público. Tal vez te dio un don para los negocios, pero temes fracasar. O quizás te dio un talento artístico, pero crees que no es lo suficientemente espiritual. La Biblia nos dice en 1 Pedro 4:10, «Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Observa la palabra clave, administradores. No somos dueños de nuestros dones, somos administradores. Y un día tendremos que dar cuenta a Dios de cómo los administramos. Cuando no te enfocas en desarrollar lo que Dios ha puesto en ti, estás rechazando un regalo divino. Es como si Dios te ofreciera un tesoro y tú le dijeras: «No, gracias. Prefiero vivir en la mediocridad». Eso no honra a Dios. Al contrario, lo que honra a Dios es cuando reconoces sus dones, los desarrollas con excelencia y los usas para su gloria. El siervo de la parábola que enterró su talento lo hizo por miedo. «Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra». El miedo es siempre la herramienta favorita del enemigo para evitar que te enfoques en ti mismo y desarrolles tu potencial divino. Te hace creer que no eres suficiente, que no estás preparado, que otros lo harán mejor que tú. Pero 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Dios no te llamó para que vivas atemorizado, sino para que vivas empoderado por su espíritu, enfocado en desarrollar todo lo que Él ha puesto en ti. 3. Daniel y la disciplina del enfoque. Cuando las distracciones del mundo compiten por tu atención, acabamos de ver la poderosa lección de la parábola de los talentos, donde aprendimos que no enfocarnos en nosotros mismos
Y no desarrollar los dones que Dios nos ha dado es una forma de desobediencia. Ahora, permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a contemplar la vida de un hombre que entendió perfectamente el poder de enfocarse en lo importante aun cuando todo el mundo a su alrededor trataba de distraerlo. Daniel. En Daniel 1:8 leemos: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este versículo revela algo extraordinario. En medio de Babilonia, la ciudad más poderosa y seductora del mundo antiguo, Daniel tomó una decisión radical de enfocarse en preservar su identidad ante Dios. Piénsalo por un momento. Daniel había sido arrancado de su tierra, separado de su familia y llevado a un país extranjero. Le cambiaron su nombre para borrar su conexión con el Dios de Israel. Lo rodearon de lujos, privilegios y promesas de grandeza. Todo estaba diseñado para distraerlo de su propósito y hacerle olvidar quién era realmente. Pero Daniel propuso en su corazón. Esta frase es poderosa. Indica una decisión intencional, un enfoque deliberado. Daniel no dejó que las circunstancias determinaran su identidad. No permitió que las distracciones de Babilonia nublaran su visión. Se enfocó en lo único que realmente importaba: su relación con Dios. Hermano, hermana que me escuchas, vivimos en tiempos modernos, pero enfrentamos la misma Babilonia espiritual. Las redes sociales, el entretenimiento, el consumismo, las opiniones de los demás, las noticias alarmantes, todo compite por tu atención. El mundo está diseñado para mantenerte distraído, para robarte el enfoque y hacerte olvidar quién eres en Cristo. Como Daniel, tienes que proponer en tu corazón no contaminarte. Tienes que tomar decisiones intencionales sobre dónde pones tu atención, tu tiempo y tu energía. El rey de Babilonia ofrecía a Daniel comida de su mesa, pero Daniel sabía que esa comida venía con un precio: la pérdida de su identidad y propósito divino. ¿Qué comida de la mesa del rey estás consumiendo hoy? ¿Cuántas horas pasas scrolling en redes sociales, viendo contenido que no edifica tu espíritu? ¿Cuánto tiempo dedicas a preocuparte por lo que otros piensan de ti? ¿Cuánta energía gastas tratando de impresionar a personas que no determinan tu valor eterno? La Escritura nos advierte en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse a este siglo es permitir que el mundo defina tus prioridades. Renovar tu entendimiento es enfocar tu mente en las verdades eternas de Dios. Daniel no solo se negó a comer la comida del rey, también estableció una disciplina de oración 3 veces al día, incluso cuando esto puso en riesgo su vida. En Daniel 6:10 leemos que, aun sabiendo que habían firmado un edicto para matarlo, si oraba, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta disciplina del enfoque es lo que le permitió a Daniel prosperar en medio de un sistema diseñado para destruirlo. Mientras todos los demás se distraían con los placeres y las preocupaciones de Babilonia, Daniel mantenía su mirada fija en Dios. Y el resultado fue extraordinario. Daniel mismo prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Daniel 6:28. 4. El retiro de Jesús al monte, cuando enfocarte en ti mismo te prepara para servir a los demás. Hemos visto cómo Daniel mantuvo su enfoque en medio de las distracciones de Babilonia, y ahora quiero llevarte a contemplar el ejemplo más poderoso de todos, nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos creen que enfocarse en uno mismo es egoísmo, Jesús nos enseñó que es precisamente lo contrario. Es una necesidad espiritual que nos prepara para servir mejor a los demás.
En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo nos muestra algo extraordinario. Jesús, el Hijo de Dios, con todo el poder del universo a su disposición, sentía la necesidad de apartarse, de enfocarse en su relación con el Padre antes de enfrentar las demandas del ministerio. Y no fue un incidente aislado. Lucas 5:16 nos dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Observa el tiempo verbal. Se apartaba. Era un hábito, una disciplina constante en su vida. Incluso en Lucas 6:12, antes de seleccionar a los 12 apóstoles, una decisión crucial para su ministerio, leemos que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermano, hermana que me escuchas, si Jesús, siendo perfecto y sin pecado, necesitaba estos momentos de retiro para enfocarse en sí mismo y en su relación con el Padre, ¿cuánto más nosotros? En un mundo que constantemente nos exige estar disponibles, conectados y productivos, estos momentos de retiro no son un lujo espiritual, son una necesidad fundamental para no desperdiciar nuestra vida. Cuando Jesús se retiraba a orar, no lo hacía por egoísmo. Lo hacía porque sabía que sin esa conexión íntima con el Padre, sin ese tiempo de recarga espiritual, no podría dar lo mejor de sí a los demás. No podría cumplir el propósito por el cual había venido. Esto desmiente uno de los mayores engaños de nuestro tiempo, que enfocarte en ti mismo es egoísta. La verdad bíblica es exactamente lo contrario. Cuando no te enfocas en tu crecimiento espiritual, en tu salud emocional, en desarrollar los dones que Dios te ha dado, terminas teniendo menos para ofrecer a los demás. Como dijo Jesús en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Muchos creyentes viven agotados espiritualmente porque nunca se permiten estos retiros. Están tan ocupados sirviendo a Dios que han olvidado conectar con Él. Están tan enfocados en complacer a los demás que han olvidado escuchar la voz del Padre. Y el resultado es predecible: agotamiento, frustración y eventualmente una sensación de vacío espiritual. Jesús nos enseñó el equilibrio perfecto. Pasaba tiempo a solas con el Padre y luego salía a las multitudes con renovada fuerza y claridad. Sabía que no podía dar lo que no tenía, no podía derramar de un vaso vacío. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este descanso que Jesús promete no es pereza o inactividad. Es un descanso activo que viene de alinear nuestra vida con su propósito, de encontrar nuestro ritmo divino, de enfocarnos en lo que realmente importa en lugar de dispersarnos en 1000 direcciones. 5. El precio que pagó María. Cuando sentarse a los pies de Jesús parece una pérdida de tiempo, hemos contemplado cómo Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para enfocarse en su relación con el Padre, dándonos un ejemplo perfecto a seguir. Ahora, permitamos que el Espíritu Santo nos muestre otra perspectiva poderosa a través de la historia de dos hermanas que nos enseñan una lección invaluable sobre el verdadero enfoque en la vida. En Lucas 10:38-42 encontramos la historia de Marta y María. Marta, ocupada con muchos quehaceres, representaba la mentalidad de este mundo, siempre activa, siempre productiva, siempre haciendo algo. María, por otro lado, eligió sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Para muchos, incluyendo a su propia hermana, María parecía estar desperdiciando su tiempo,
cuando había tanto por hacer. La reacción de Marta es reveladora. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En otras palabras, ¿no ves que hay trabajo que hacer? ¿Cómo puede ella estar ahí sentada mientras yo me esfuerzo tanto? Pero la respuesta de Jesús cambió para siempre nuestra comprensión de lo que significa enfocarnos en lo verdaderamente importante. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, hermana que me escuchas, esta historia nos revela una verdad profunda. A veces, lo que parece ser tiempo perdido a los ojos del mundo es precisamente la inversión más valiosa a los ojos de Dios. María entendió que enfocarse en Jesús, en su palabra, en su presencia, no era un desperdicio de tiempo, era la única inversión que perduraría eternamente. Nuestra sociedad moderna es como Marta, obsesionada con la productividad, con hacer más, con lograr más. Desde que amanece hasta que anochece, estamos ocupados respondiendo mensajes, cumpliendo plazos, atendiendo emergencias, corriendo de un lado a otro. Vivimos afanados y turbados con muchas cosas, pero Jesús nos recuerda, solo una cosa es necesaria, y esa única cosa es enfocarnos en nuestra relación con Él. Todo lo demás es secundario, todo lo demás puede esperar. Todo lo demás eventualmente pasará, pero lo que construimos en nuestra relación con Dios permanecerá para siempre. El mundo te dirá que estás desperdiciando tu vida cuando pasas tiempo en oración, cuando estudias la palabra, cuando adoras, cuando simplemente estás en silencio, esperando escuchar la voz de Dios. Te dirán que hay cosas más importantes que hacer, gente que atender, proyectos que completar, dinero que ganar. Pero Jesús dice que tú has escogido la buena parte, la que no te será quitada. Mientras que los afanes de este mundo eventualmente se desvanecerán, lo que construyes en tu relación con Dios tiene valor eterno. Como dice en 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. María pagó un precio por su decisión. Tuvo que soportar la crítica de su hermana. Probablemente tuvo que ignorar las miradas de desaprobación de otros que pensaban como Marta. Quizás incluso se cuestionó a sí misma. ¿Debería estar ayudando? ¿Estoy haciendo lo correcto al estar aquí sentada? Pero Jesús mismo validó su elección. Le dio permiso para enfocarse en lo que realmente importaba, incluso cuando eso significaba ir contra la corriente de las expectativas sociales. 6. La renovación de Elías bajo el enebro. Cuando el enfoque en ti mismo es un asunto de supervivencia espiritual. Acabamos de ver cómo María eligió la buena parte al enfocarse en Jesús, a pesar de las críticas. Ahora vamos a contemplar una historia poderosa que nos muestra que, a veces, enfocarte en ti mismo no es solo una opción. Es un asunto de supervivencia espiritual. Es la historia del profeta Elías en uno de los momentos más vulnerables de su vida. En 1 Reyes 19:1-8 encontramos a Elías huyendo por su vida después de su victoria espectacular en el Monte Carmelo. A pesar de haber visto el poder de Dios manifestarse de manera extraordinaria, ahora estaba agotado, deprimido y deseando morir. La amenaza de Jezabel fue la gota que derramó el vaso para un hombre que había dado todo de sí en el servicio a Dios. En su desesperación, se sentó bajo un enebro y oró: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Este grito desgarrador revela el estado de un siervo de Dios completamente agotado, que ha perdido de vista su propósito y su identidad. Pero observa la respuesta de Dios. No le recrimina su debilidad, no le ordena que se levante
y siga trabajando. No le dice que hay almas que salvar y que no tiene tiempo para descansar. En cambio, Dios envía un ángel que le dice, levántate, come, y le proporciona pan y agua. Después de que Elías come y vuelve a dormir, el ángel regresa y le dice nuevamente, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, hermana que me escuchas, esta historia nos revela una verdad fundamental. Dios entiende que necesitamos momentos para enfocarnos en nosotros mismos, para recuperar nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales. A veces, el acto más espiritual que puedes hacer es descansar, comer bien y cuidar tu cuerpo y tu mente. En nuestra cultura cristiana, a menudo glorificamos el sacrificio extremo y el agotamiento como señales de espiritualidad. Aplaudimos a quienes trabajan hasta el punto de enfermarse por el reino. Admiramos a quienes descuidan su salud, sus relaciones y sus necesidades básicas en nombre del servicio. Pero la historia de Elías nos muestra que este enfoque no es bíblico. Dios mismo ordenó a su profeta que atendiera sus necesidades básicas antes de continuar su misión. Dios entendió que Elías no podría cumplir el largo camino que tenía por delante si no se enfocaba primero en recuperar sus fuerzas. El Salmo 23, 2, 3 nos recuerda esta verdad. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Observa que el descanso y la restauración no son obstáculos para el ministerio. Son prerequisitos. Dios nos hace descansar para poder confortar nuestra alma. Muchos creyentes están al borde del colapso como Elías. Han dado tanto de sí mismos que ya no les queda nada más para dar. Están sirviendo desde el déficit, no desde la abundancia. Y cuando servimos desde el déficit, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que ofrecemos a otros una versión disminuida de lo que Dios quiere dar a través de nosotros. Jesús dijo en Juan 10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante incluye periodos de descanso, de recuperación, de enfoque en uno mismo. No es egoísmo, es mayordomía sagrada del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo y tu mente. Si te encuentras como Elías bajo el enebro, agotado y desanimado, escucha la voz tierna de Dios diciéndote, levántate, come, porque largo camino te resta. Date permiso para enfocarte en tu recuperación. No es un desperdicio de tiempo, es una inversión en tu futura efectividad para el reino. 7. La parábola del rico insensato, cuando acumular sin propósito es desperdiciar la vida. Hemos visto cómo Dios cuidó de Elías en su momento de agotamiento, enseñándonos la importancia de enfocarnos en nuestra salud física, emocional y espiritual. Ahora, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre lo que significa verdaderamente desperdiciar la vida. En Lucas 12, 16, 21, Jesús cuenta la parábola del rico insensato, un hombre que tuvo una cosecha tan abundante que decidió derribar sus graneros para construir otros más grandes, donde almacenar todos sus bienes. Se dijo a sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús concluye, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Hermano, hermana que me escuchas, esta parábola nos enfrenta a una verdad incómoda. Muchos viven acumulando sin propósito, construyendo imperios terrenales mientras su alma languidece en la pobreza espiritual.
El rico de la parábola no era malo por tener abundancia, era insensato porque puso toda su identidad, seguridad y propósito en lo que poseía, olvidando que la vida es mucho más que posesiones materiales. ¿Cuántos cristianos hoy viven como este rico insensato? Trabajan incansablemente, acumulan, ahorran, invierten, construyen graneros más grandes en forma de cuentas bancarias, propiedades, títulos académicos o seguidores en redes sociales. Y todo esto mientras su vida espiritual está en bancarrota, mientras su relación con Dios se marchita por falta de atención, mientras desperdicien el verdadero tesoro, su llamado divino. Proverbios 23, 4, 5 nos advierte: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo nada? Porque ciertamente se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas son pasajeras, pero el propósito de Dios para tu vida es eterno. El rico insensato cometió el error fatal de pensar que tenía muchos años por delante. Planificó toda una vida de comodidad y placer sin considerar que su tiempo estaba por terminar. Como dice Santiago 4:14, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No estoy diciendo que no debas planificar tu futuro o que sea pecado tener posesiones. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos enfocarnos en ser ricos para con Dios. Esto significa invertir nuestro tiempo, talentos y recursos en lo que tiene valor eterno. Nuestra relación con Dios, el servicio a los demás, el crecimiento en la fe, el desarrollo de nuestro llamado divino. Jesús nos pregunta en Marcos 8:36, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta pregunta penetrante nos invita a examinar nuestras prioridades. ¿Estás acumulando tesoros que la polilla y el óxido destruyen? ¿O estás invirtiendo en lo que perdurará eternamente? 8. Pablo y su transformación en el camino a Damasco, cuando Dios interrumpe tus planes para revelarte tu verdadero propósito. Hemos reflexionado sobre la parábola del rico insensato y cómo muchos desperdician su vida acumulando sin propósito. Ahora quiero llevarte a contemplar uno de los ejemplos más dramáticos de cómo Dios interrumpe nuestros planes para revelarnos nuestro verdadero propósito. La transformación de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. En Hechos 9:1-6 encontramos a Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Estaba completamente convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenía toda su vida planificada. Sería el mejor fariseo, el perseguidor más efectivo, el defensor más feroz de la tradición. Pero en un instante, todo cambió. Una luz del cielo lo derribó al suelo y escuchó la voz de Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido y cegado preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta cambiaría para siempre el curso de su vida. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermano, hermana que me escuchas, tal vez te identificas con Saulo. Quizás tienes toda tu vida planificada. Has trazado tu camino, has decidido tu futuro, estás seguro de tu dirección, pero en el fondo de tu corazón sientes que algo no está bien. Hay un aguijón contra el cual estás pateando, una inquietud espiritual que no te deja descansar. Es posible que como Saulo estés desperdiciando tu vida persiguiendo lo que crees que es correcto mientras ignoras el verdadero llamado de Dios. Tal vez estés invirtiendo tu energía, tu talento y tu tiempo en una dirección que parece correcta a tus ojos, pero que no es el propósito para el cual fuiste creado. La transformación de Saulo en Pablo nos enseña que a veces Dios debe interrumpir
drásticamente nuestros planes para revelarnos nuestro verdadero propósito. Y aunque este proceso puede ser doloroso y desconcertante, como lo fue para Saulo, quedando ciego por 3 días, el resultado final es un renacimiento espiritual que nos lleva a una vida de verdadero propósito y plenitud. En Gálatas 1:15-16, Pablo reflexiona sobre esta experiencia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo entendió que su encuentro con Cristo no fue casualidad. Fue el momento en que Dios le reveló el propósito para el cual había sido creado desde antes de nacer. ¿Te has preguntado cuál es tu verdadero propósito? ¿Has considerado que quizás Dios quiere interrumpir tus planes actuales para mostrarte un camino más excelente? Como Pablo, quizás necesitas un encuentro transformador con Jesús que te permita ver con claridad quién eres realmente y para qué fuiste creado. Muchos cristianos viven vidas de mediocridad espiritual porque nunca han tenido o nunca han respondido a su momento de Damasco. Siguen en piloto automático, cumpliendo con los rituales religiosos, pero sin experimentar la transformación radical que ocurre cuando finalmente alineamos nuestra vida con el propósito divino. 9. La mujer samaritana. Cuando enfrentarte a tu verdadera identidad cambia tu destino. Acabamos de ver cómo Pablo experimentó una transformación radical cuando Dios interrumpió sus planes en el camino a Damasco. Ahora vamos a contemplar otra historia poderosa de transformación, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. En Juan 4:1-30, encontramos a una mujer que había estado viviendo una vida fragmentada, definida por sus fracasos, marcada por la vergüenza. Iba al pozo a mediodía, cuando sabía que nadie más estaría allí, para evitar las miradas de rechazo y los susurros a sus espaldas. Había tenido 5 maridos, y el hombre con quien vivía no era su esposo. Su identidad estaba tan rota como sus relaciones. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Se encontró con Jesús, quien le pidió agua y luego le ofreció algo mucho más profundo. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En su conversación, Jesús hizo algo que nadie más había hecho por esta mujer. La enfrentó a su verdadera identidad sin condenarla. Le dijo la verdad sobre su vida, pero lo hizo con tal gracia que, en lugar de sentirse juzgada, se sintió comprendida y valorada por primera vez. Hermano, hermana que me escuchas, quizás tú también has estado evitando enfrentarte a tu verdadera identidad. Has construido muros de protección. Has creado máscaras para presentarte ante los demás. Has intentado huir de tu pasado o de tus fracasos. Has desperdiciado energía valiosa tratando de ser alguien que no eres o intentando esconder quién eres realmente. Pero Jesús te invita, como lo hizo con la mujer samaritana, a mirarte con honestidad y a recibir su gracia transformadora. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo más asombroso de esta historia es lo que ocurrió después. La mujer que antes evitaba a la gente ahora corrió al pueblo y dijo: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su encuentro con Jesús no solo transformó su identidad, cambió completamente su destino. Dejó su cántaro, símbolo de su vida anterior, y se convirtió en la primera evangelista de Samaria. La que antes vivía escondida ahora proclamaba abiertamente las buenas nuevas. La que antes era definida por su vergüenza, ahora era conocida como la que había encontrado al Mesías.
Esta transformación dramática ocurrió porque esta mujer finalmente se enfrentó a su verdadera identidad en la presencia de Jesús. No siguió desperdiciando su vida en relaciones superficiales o en intentos de esconderse. Permitió que la verdad la liberara, como Jesús prometió en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Estás desperdiciando tu vida tratando de esconder tu verdadera identidad? ¿Has permitido que tus fracasos, tus heridas o tus pecados definan quién eres? Jesús te invita a encontrarte con Él en el pozo de tu vida, a dejar que Él te muestre quién eres realmente y a experimentar la libertad que viene cuando aceptas su gracia transformadora. El llamado divino a una vida con propósito. Querido hermano, querida hermana, te felicito por haber llegado hasta el final de este mensaje. No es casualidad que hayas perseverado hasta este momento. El Espíritu Santo ha mantenido tu atención porque tiene un propósito especial con tu vida. Tú no eres como los demás que abandonan a mitad del camino. Tú perteneces a ese grupo selecto de buscadores genuinos de la verdad, aquellos elegidos para recibir revelaciones más profundas. A lo largo de este mensaje, hemos recorrido juntos un camino de autodescubrimiento espiritual. Desde Moisés en el desierto hasta la mujer samaritana en el pozo, hemos visto cómo Dios transforma vidas cuando decidimos enfocarnos en nosotros mismos de la manera correcta, alineando nuestra identidad con su propósito divino. Como señal de tu compromiso con esta palabra, te invito a que escribas en los comentarios: "Despierto a mi propósito divino hoy". Esta declaración no es solo palabras, es un acto profético, un pacto entre tú y Dios que marcará el inicio de una nueva etapa en tu caminar espiritual. He visto testimonios asombrosos de personas que tras hacer esta simple declaración, comenzaron a experimentar aperturas sobrenaturales en áreas de sus vidas que llevaban años estancadas. Compartir este video no es simplemente presionar un botón, es extender una lifeline espiritual a alguien que quizás hoy mismo esté contemplando rendirse, alguien que ha perdido el rumbo y necesita desesperadamente este mensaje. ¿Te imaginas llegar al cielo y encontrarte con almas que te digan: "Gracias por compartir ese video, cambió el curso de mi eternidad"? Como dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Tu suscripción a este canal es como plantar una semilla en tierra fértil. Cada nueva suscripción permite que estas verdades divinas alcancen a más personas sedientas de propósito. Es como construir un acueducto espiritual que llevará el agua viva a terrenos áridos. No subestimes el poder de este simple acto de fe. Permanece conectado a mensajes como este. Así como una brasa separada del fuego pronto se apaga, un creyente desconectado de la palabra revelada pierde su fervor. Estos videos son como el maná que caía diariamente para los israelitas. Necesitas nutrirte constantemente para mantener encendida la llama de tu propósito divino. Ahora, antes de que termines de ver este video, te invito a quedarte unos minutos más en silencio. No cortes esta conexión espiritual que se ha establecido. Cierra tus ojos, respira profundamente y permite que estas palabras se asienten en tu espíritu. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo sagrado. Te damos gracias por hablar directamente al corazón de quien me escucha. Declaramos que una nueva estación comienza hoy en su vida. Las distracciones pierden su poder, las falsas identidades se desvanecen, y tu propósito divino emerge con claridad. Bendice a este hijo, a esta hija tuya, con la valentía para enfocarse en lo que realmente importa. Que desde hoy, cada paso que dé esté alineado con tu voluntad perfecta. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Recuerda,
No termines este video prematuramente. Quédate unos momentos más, permitiendo que la presencia de Dios te envuelva completamente. Esta conexión espiritual es preciosa y merece ser honrada con tu tiempo y atención. Hasta nuestro próximo encuentro divino, recuerda, tu vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. Despierta. Dios te llama a enfocarte en ti, en tu verdadero propósito, en la obra maestra que Él comenzó en ti y está comprometido a completar. Nunca es tarde para comenzar a vivir la vida abundante que Jesús prometió. Ese tiempo es ahora.